¿Alguna vez te has preguntado cuántas historias se esconden en los túneles oscuros de las estaciones de metro? Millones de personas caminan día tras día por sus pasillos, esperando trenes, cruzándose con rostros desconocidos, ignorando lo que pudo haber pasado allí, o lo que todavía podría pasar. Cuando bajamos a esos túneles, perdemos la noción del tiempo, del día o la noche. Nos convertimos en sombras en un mar de extraños que se cruzan sin apenas mirarse. Pero, ¿qué pasaría si un día la rutina nos traicionara? Si de repente sintiéramos una presencia, un susurro en medio de la soledad de esos pasillos infinitos. Hoy, te llevaré a lo profundo de las estaciones de metro más sombrías. Estas no son historias para los que buscan tranquilidad. No, estas historias son para los que se atreven a mirar la oscuridad de frente. Comencemos con la estación de San Rafael. Un lugar común y corriente, a simple vista. Gente apresurada, murmullos, trenes frenando en las vías. Pero cuenta la leyenda que hace años, una mujer llamada Valeria esperaba en el andén, como cualquier otro pasajero. Tenía una sonrisa hermosa, pero con un toque de tristeza que parecía guardar algo muy oscuro. Los empleados decían que siempre la veían en la misma esquina, junto a la columna, esperando un tren que nunca llegaba. Pasaron los meses, y Valeria seguía ahí, noche tras noche, su figura tornándose cada vez más desdibujada, como si algo invisible la estuviera consumiendo. Hasta que, una noche de invierno, Valeria desapareció. Los guardias pensaron que quizá había tomado otro tren, que finalmente se había marchado. Pero lo extraño fue que, cada 25 de noviembre, cuando cae la primera nevada del invierno, algunos testigos aseguran verla de nuevo en su rincón, apoyada en la columna, con la misma sonrisa triste. Y, cuando el reloj marca la medianoche, los trenes se detienen sin razón aparente, como si una fuerza invisible apagara todo el sistema. En esos segundos de silencio absoluto, se dice que se escuchan susurros y una risa suave, apenas audible, como un eco lejano. Valeria sigue esperando. Pero, ¿qué sería una estación de metro sin la historia de un guardia? El metro de Solana tiene una leyenda protagonizada por un guardia llamado Manuel, quien trabajó durante 30 años sin faltar un solo día. Manuel era un hombre sencillo, que no temía a nada, hasta que en su última semana de trabajo ocurrió algo que nadie ha podido olvidar. Manuel hacía su ronda habitual, verificando que no quedara nadie en los vagones. Al llegar a la última estación, notó una figura sentada en el último vagón, de espaldas. Pensó que era un pasajero dormido y se acercó para despertarlo. Pero cuando alzó su linterna y llamó a la figura, ésta simplemente se levantó, en silencio, y caminó hacia las vías sin girarse, sin emitir un solo sonido. La figura se desvaneció en la oscuridad del túnel. Cuando los otros empleados llegaron, encontraron a Manuel parado, inmóvil, mirando fijamente hacia el túnel vacío. Estaba pálido, incapaz de articular una sola palabra, señalando con mano temblorosa el vacío oscuro. Nadie sabe qué fue lo que realmente vio, pero dicen que aquella misma noche, Manuel pidió su renuncia y nunca volvió al metro. Años después, algunos empleados aseguran que han visto una figura de espaldas en ese mismo vagón, siempre en la última parada. Como si estuviera esperando que alguien le diera su último viaje. Quizás la historia más inquietante es la de la estación central, una de las estaciones más antiguas, con sus largos túneles y ruidos extraños que parecen provenir de sus profundidades. Los trabajadores del turno nocturno suelen escuchar pasos que provienen de túneles oficialmente cerrados. Algunos cuentan que ven figuras de niños corriendo y riendo, aunque siempre parecen estar justo en el borde de la luz de las linternas, como si no quisieran que los vieran de frente. Una leyenda antigua dice que estos son los espíritus de niños que vivieron en un orfanato que se encontraba cerca de la estación hace siglos. Cuando el orfanato se incendió, los niños quedaron atrapados en el edificio, y desde entonces, sus almas habitan los túneles oscuros de la estación. Es difícil imaginar un destino tan trágico para esos niños. Y es por eso que la estación central tiene un aire distinto al de las demás. Cualquiera que haya pasado por allí te dirá que hay algo en el ambiente,
como una tristeza que te envuelve. No puedes evitar sentir una empatía profunda, una tristeza inexplicable, como si, de alguna forma, pudieras sentir lo que esas almas experimentaron en sus últimos momentos. Y lo más escalofriante es que algunos dicen que, al salir de la estación, puedes escuchar una risa infantil a lo lejos, en algún lugar que ya no existe. Pero no todas las estaciones cuentan historias de almas inocentes. La estación de Montserrat guarda un secreto oscuro, algo tan perturbador que los empleados evitan hablar de ello. Montserrat es famosa por los reportes de sombras que se mueven por los túneles. Figuras oscuras que parecen observar desde las esquinas, sin mostrar el rostro. Los trabajadores se refieren a estas sombras como los observadores. Y es que las sombras no parecen tener una forma clara, como si fueran manchas oscuras. Nadie sabe qué son realmente, pero los guardias evitan mirarlas directamente, pues creen que, si uno de estos observadores nota que has visto su figura, te seguirá, esperando la oportunidad para llevarte a la oscuridad. Hace algunos años, un trabajador del metro contó, desesperado, que uno de esos observadores los seguía cada noche. Él se sentía vigilado constantemente y, con el tiempo, empezó a perder el sueño. Su familia lo encontró una noche parado frente a las vías, murmurando sobre algo que venía a buscarlo. Desde entonces, no se le volvió a ver. Los empleados siguen creyendo que su desaparición está relacionada con los observadores, y hasta el día de hoy, aseguran que su figura ronda la estación, como un reflejo sombrío, esperando a alguien a quien advertir del peligro que acecha. Así es, los pasillos de las estaciones no siempre son lo que parecen. A veces, lo que vemos de reojo, lo que sentimos que se mueven las sombras, es más real de lo que queremos aceptar. Y estas historias, las que hemos compartido aquí, son solo una fracción de los secretos que se esconden en los metros de todo el mundo. La próxima vez que bajes las escaleras y entres en ese mundo subterráneo, detente un momento. Escucha. Observa. Porque, aunque no quieras aceptarlo, puede que tú también estés siendo observado. Dicen que en la estación de Monteverde, durante los últimos minutos de la medianoche, se puede escuchar una canción muy suave que parece emanar desde lo más profundo de las vías. Algunos pasajeros ocasionales piensan que es un altavoz abandonado, algún fallo en el sistema. Pero los que trabajan ahí, los que limpian y cierran cada noche, aseguran que no es ningún error técnico. Cuentan que, si escuchas esa canción y la sigues, llegarás a un lugar del que jamás podrás salir. Monteverde es una estación antigua, llena de grietas en los azulejos y paredes húmedas, iluminada por una luz amarillenta y parpadeante. Hace años, antes de que existiera el sistema de trenes modernos, las vías estaban aún en construcción, y la estación era simplemente un túnel en medio de la ciudad. En esos tiempos, una tragedia manchó sus muros. Clara, una violinista de 27 años, desapareció una noche de verano sin dejar rastro. Era conocida en el barrio por sus conciertos al aire libre, siempre acompañada de su violín antiguo. Los vecinos de Monteverde aún recuerdan el último concierto de Clara, que interpretó una melodía triste y envolvente. Aquella misma noche se esfumó. No hubo testigos, ni un solo rastro de su paradero. Solo la leyenda, el recuerdo de su última melodía, permanece en la estación. Los trabajadores de turno nocturno juran que, en las noches de invierno, una música suave se escucha en el túnel, como si el violín de Clara aún estuviera tocando. La melodía parece distante, apenas un murmullo que flota entre el ruido de las vías, pero quienes se han aventurado a escucharla aseguran que la música cambia de tono, de una dulce tristeza a un lamento desgarrador, tan profundo y oscuro que eriza la piel y corta la respiración. Una noche, Joaquín, uno de los guardias de seguridad, decidió quedarse para resolver el misterio. Era un hombre robusto y decidido, que no creía en las supersticiones. Mientras el último tren partía, Joaquín caminó hasta el final del andén y se adentró en el túnel. A medida que avanzaba, la música se hacía más nítida. Era la melodía de un violín, llena de notas melancólicas y tristes.
Joaquín sentía un extraño impulso de seguir la música, de caminar más y más dentro de la oscuridad. Sin embargo, mientras más avanzaba, más intensa se volvía la sensación de soledad, como si fuera el único ser en el mundo. Finalmente, llegó a una curva del túnel donde la música se detuvo de repente. Allí, en la penumbra, Joaquín divisó una figura envuelta en sombras, de espaldas. Parecía una mujer con un largo vestido oscuro, inmóvil, sujetando algo en las manos. Joaquín se acercó lentamente, sintiendo que cada paso era más pesado, que el aire se volvía denso, casi insoportable. Cuando estaba a pocos metros, la figura giró la cabeza hacia él, y Joaquín quedó paralizado. En lugar de un rostro, lo que vio fue un vacío absoluto, un abismo oscuro enmarcado por una cabellera larga y enmarañada. Desesperado, intentó retroceder, pero sus pies no respondían. La figura comenzó a tocar su violín, y cada nota era como un lamento profundo que parecía desgarrar su alma. Joaquín sintió como el pánico lo invadía, un terror tan puro que no podía ni gritar. Finalmente, el violín emitió un último acorde largo y lúgubre, y el silencio cayó de golpe. Cuando Joaquín recuperó la movilidad, salió corriendo del túnel, tropezando y cayendo, hasta que finalmente llegó a la estación. Al día siguiente, Joaquín no regresó a trabajar. Nadie volvió a verlo, y los rumores en la estación aumentaron. Los otros guardias aseguran que, desde entonces, si prestas atención en las noches, no solo escucharás el violín de Clara, sino que también oirás pasos apresurados, como si alguien estuviera huyendo de algo, atrapado en un bucle eterno. Cuentan que, una vez que oyes la melodía, es como si el espíritu de Clara te marcara para siempre. Como si ella estuviera buscando compañía en su eterna soledad, atrapando a quienes se aventuran en su territorio oscuro, atrapándolos para que nunca encuentren la salida. Existe una estación de metro en el corazón de la ciudad que casi nadie conoce. Los planos del sistema de transporte no muestran su existencia, y las líneas modernas ya no pasan por allí. Sin embargo, algunos pasajeros afirman haberla visto desde las ventanas del tren, una estación oscura y abandonada, perdida en las sombras. A esta estación secreta la llaman Malma, y se dice que quienes la encuentran, no siempre logran salir. La historia de Malma comienza hace casi un siglo, cuando la ciudad apenas estaba construyendo sus primeras líneas subterráneas. Durante la construcción, uno de los obreros, un hombre llamado Tomás, murió en un accidente. Las leyendas cuentan que una estructura de concreto cedió y lo dejó atrapado bajo toneladas de escombros. La empresa constructora, en su prisa por terminar las obras, optó por no recuperar su cuerpo y sellaron el área en su lugar, ignorando los intentos desesperados de sus compañeros por alertarlos. Desde entonces, el sitio se volvió maldito, y el proyecto de la estación de Malma quedó en el olvido, abandonado en los túneles oscuros y sellado del resto de la ciudad. Pero, al parecer, la estación nunca se quedó vacía. Algunos conductores de trenes cuentan que, en los momentos de más baja afluencia, a veces sienten una extraña presencia al pasar por esa zona, una brisa helada que se cuela en las cabinas, o ven destellos de luz en el andén. Un conductor en particular, Fernando, fue el primero en relatar lo que vio en una noche lluviosa y oscura. A medida que su tren pasaba cerca de la estación sellada, vio a una figura solitaria parada en el andén de Malma. Era un hombre delgado, con ropa cubierta de polvo y una mirada perdida. Fernando pensó que era un indigente y se dispuso a reportarlo, pero cuando se volvió a mirar, la figura había desaparecido en el aire. Decidió ignorar el incidente, pensando que tal vez la vista le había jugado una mala pasada. Sin embargo, esa no sería la última vez que vería al extraño. Durante los días siguientes, Fernando comenzó a notar cosas extrañas en su recorrido habitual. Primero fueron los golpes, como si alguien estuviera arañando las ventanas de su cabina. Luego, empezó a escuchar su nombre susurrado en la oscuridad, palabras casi inaudibles, pero que resonaban en su mente. Finalmente, en una noche particularmente solitaria, mientras el tren se acercaba a Malma, Fernando sintió como el tren se desaceleraba de manera inexplicable. Las luces parpadearon y, al detenerse por completo,
las puertas del vagón se abrieron, como si invitaran a alguien a subir. Fernando miró hacia atrás, sintiendo el pulso en sus oídos y la garganta seca, y entonces lo vio. El hombre polvoriento, de pie en medio del vagón, observándolo con una intensidad que le helaba los huesos. Fernando quiso gritar, pero el terror lo había paralizado. El hombre avanzó lentamente, su cuerpo moviéndose de forma antinatural, como si estuviera suspendido entre dos mundos. Se acercó hasta la cabina de Fernando, cuando estaba a solo unos centímetros, murmuró con una voz ronca: ¿sabes lo que se siente quedar atrapado y olvidado? El tren arrancó de golpe, y el espectro se desvaneció tan rápido como había aparecido. Esa misma noche, Fernando renunció a su trabajo, y en la estación, nadie lo volvió a ver. Pero aquellos que pasan cerca de Malma aseguran que, de vez en cuando, pueden ver una figura en el andén oscuro, esperando el próximo tren, y algunos, los más atrevidos, aseguran haber visto a alguien a su lado, un conductor atrapado en ese viaje eterno, sin escapatoria. Esta es la historia de la estación Valle Oscuro, un lugar en el que los empleados del metro aseguran que el tiempo parece no transcurrir. Al principio, la estación era solo una parada más en el mapa subterráneo de la ciudad, pero poco a poco los rumores de desapariciones y sucesos extraños comenzaron a envolverla. Valle Oscuro dejó de ser solo un nombre, se convirtió en una advertencia. La leyenda cuenta que, hace décadas, un tren desapareció allí sin dejar rastro. Era un tren antiguo, que transportaba trabajadores y familias a sus hogares en la periferia de la ciudad. Era pasada la medianoche cuando el tren ingresó en Valle Oscuro y nunca más salió. Los familiares esperaron noticias, las autoridades investigaron, pero jamás encontraron ni rastro de los pasajeros, ni del tren. No quedó nada, como si el túnel mismo se los hubiese tragado. Con el tiempo, la estación fue clausurada, los accesos se cerraron y en los planos oficiales se eliminó cualquier referencia a ella. Pero Valle Oscuro nunca dejó de existir. Los conductores que hacen sus rutas nocturnas dicen que a veces, al pasar cerca del túnel sellado, el aire se vuelve helado y la radio se llena de interferencias, como si una energía extraña se colara por los altavoces. Algunos incluso afirman haber escuchado fragmentos de conversaciones, voces lejanas y distorsionadas, como ecos de los pasajeros que nunca salieron de allí. Una noche, Julián, un conductor veterano, sintió una presencia extraña mientras su tren pasaba frente a la entrada sellada de Valle Oscuro. Era casi como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad del túnel. Justo cuando estaba por cruzar, el tren se detuvo en seco. Las luces parpadearon y, durante unos segundos, quedó atrapado en un silencio absoluto, con el túnel oscuro extendiéndose frente a él. Julián intentó restablecer el sistema, pero los controles parecían muertos. Entonces, el altavoz en su cabina emitió un crujido y escuchó una voz entrecortada y lejana, como si viniera de otro tiempo. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo saldremos? El terror lo inmovilizó. Era imposible que alguien estuviera transmitiendo desde esa frecuencia, y sin embargo, las voces continuaron. Eran susurros angustiados, lamentos, como si los pasajeros perdidos en aquella noche le estuvieran hablando desde algún lugar entre la vida y la muerte. Una voz en particular, una voz de mujer, se escuchó más clara: no queremos estar aquí, pero no podemos salir. Justo entonces, las luces del tren se encendieron de nuevo y los controles respondieron. Julián aceleró hasta salir del túnel, con el corazón latiendo frenético. Al llegar a la siguiente estación, presentó su renuncia. Esa misma noche dejó de trabajar en el metro y abandonó la ciudad, sin explicarle a nadie lo que había visto ni oído. Sin embargo, el misterio no terminó ahí. Algunos empleados nuevos han reportado sucesos similares. Una conductora, Laura, cuenta que, una madrugada mientras pasaba frente a Valle Oscuro, vio algo que la dejó petrificada: un tren antiguo, cubierto de óxido y polvo, estacionado en las sombras de la estación sellada. Los vagones parecían vacíos, pero, al pasar lentamente, le pareció ver rostros pálidos pegados a las ventanas, observándola en silencio, como si estuvieran atrapados en un bucle eterno, incapaces de escapar.
Dicen que Valle Oscuro es una estación fuera del tiempo, un lugar donde el pasado y el presente se mezclan, atrapando a quienes tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. Y se cuenta que, en las noches más silenciosas, si escuchas atentamente al pasar cerca de su túnel, podrás oír el sonido de un tren fantasma, y los lamentos de los pasajeros perdidos, pasajeros que siguen esperando, en la penumbra, un tren que jamás los llevará a casa. Dicen que en la estación de fondo de línea, llamada Pozo Azul, hay un secreto que pocos conocen. La estación es una de las más profundas del sistema y su nombre proviene de un estanque subterráneo natural que se encuentra en el fondo del túnel, lleno de aguas tan oscuras y densas que parecen ocultar algo más. Durante el día, es una parada más, pero por las noches, cuando el flujo de pasajeros se detiene, Pozo Azul se convierte en un lugar donde el tiempo se distorsiona y los sentidos juegan malas pasadas. Todo comenzó hace varios años, cuando una empleada llamada Martina, que trabajaba en el servicio de limpieza nocturna, comenzó a notar que en algunas madrugadas el pozo parecía reflejar algo más que la estación. En una noche especialmente oscura y solitaria, Martina estaba por terminar su turno cuando se percató de que, en la superficie del agua, había un reflejo extraño. Era como si una persona estuviera de pie en el borde opuesto del estanque, observándola en silencio. Al levantar la vista, se dio cuenta de que allí no había nadie, pero cuando miraba de nuevo el agua, la figura seguía presente. Al principio, pensó que era un efecto de las luces parpadeantes de la estación, pero la figura se mantuvo inmóvil y nítida, con una presencia tan inquietante que sentía como si estuviera bajo el agua, atrapada en su profundidad. Aterrada, Martina decidió ignorarlo y apresurarse a terminar. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse, escuchó un susurro a su espalda, una voz baja y ronca que la llamaba por su nombre. Martina salió corriendo, convencida de que alguien le estaba jugando una broma macabra. Pero esa fue solo la primera de muchas noches extrañas en Pozo Azul. Las semanas siguientes, otros trabajadores reportaron cosas similares. Algunos decían ver a un hombre reflejado en el agua, siempre en el mismo sitio, con los ojos fijos en el fondo oscuro. Otros afirmaban haber escuchado el mismo susurro. Sin embargo, nadie podía explicar cómo el pozo había cobrado vida de esa forma tan perturbadora. Una noche, un conductor llamado Raúl, un hombre tranquilo que llevaba años trabajando en el metro, fue el último en terminar su turno y decidió acercarse al pozo para comprobar si las historias eran ciertas. Al asomarse, vio su propio reflejo, pero también algo más, algo que flotaba en el agua, casi como una sombra difusa. La forma era vaga, pero lo suficiente para notar que había algo, o alguien, allí abajo. Con una mezcla de curiosidad y terror, se inclinó un poco más y notó que, en lugar de su rostro, el reflejo era el de un hombre desconocido, que lo miraba fijamente con una expresión vacía. De repente, sintió una mano fría sujetándole el hombro. Raúl se giró rápidamente, pero no había nadie. Cuando volvió la vista hacia el pozo, el reflejo también había desaparecido. Raúl salió de la estación sin mirar atrás, convencido de que aquello no era una simple ilusión. Desde esa noche, algo cambió en Pozo Azul. Los empleados empezaron a escuchar el eco de pasos que parecían provenir de dentro del pozo, lentos y arrastrados, como si alguien caminara en el agua. Algunos pasajeros incluso reportaron haber visto a un hombre con un traje negro y un sombrero en el borde del pozo, mirando hacia abajo, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Una madrugada, una pasajera llamada Elena tomó el último tren y, al quedarse dormida, no se dio cuenta de que había llegado a la estación final. Al despertar, se encontró sola en Pozo Azul, con una sensación extraña en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Se bajó del tren y notó una bruma leve que parecía flotar sobre el pozo. Intrigada y un poco aturdida, se acercó y miró hacia el agua. Fue entonces cuando vio al hombre de traje y sombrero, sumergido bajo el agua, con los ojos abiertos, mirándola directamente. Pero no estaba ahogándose. Tenía una expresión de calma helada, casi inhumana, como si perteneciera a otro mundo. De repente, sintió un peso en sus pies, como si algo invisible la sujetara. Cuando intentó moverse,
notó que estaba atrapada, como si manos invisibles tiraran de ella hacia el borde. Desesperada, forcejeó y finalmente logró liberarse, corriendo hacia el andén y subiendo de nuevo al tren que la había traído allí. Cuando llegó a la siguiente estación, el conductor la encontró pálida y temblorosa. Sin decir palabra, se bajó del tren y nunca volvió a utilizar el metro. Después de aquella noche, Elena comenzó a tener sueños extraños en los que aparecía el pozo, siempre vacío, siempre oscuro, pero en los que sentía que algo la observaba desde el fondo, esperando el momento adecuado para atraparla. Hoy en día, Pozo Azul sigue en funcionamiento, pero es rara la persona que se atreve a quedarse hasta tarde o acercarse al borde del estanque. Dicen que el hombre del sombrero sigue allí, vigilando desde las profundidades, esperando el momento perfecto para encontrar a su próxima víctima. Y si alguna vez pasas por esa estación en medio de la noche, recuerda, no mires demasiado tiempo el agua. Porque en el reflejo podrías ver algo que jamás olvidarás, y que nunca te dejará ir. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de estar siendo observado cuando viajas en el metro? ¿O esa inquietante sensación de que algo, alguien, te sigue, pero al voltear, no hay nadie? Hoy, te contaré una historia que quizás cambie la forma en la que miras esas estaciones oscuras, solitarias, que a menudo damos por sentadas. Acompáñame en este viaje a lo más profundo de las estaciones olvidadas del metro, donde las sombras no son lo único que acecha. Casi todos conocemos las estaciones más conocidas de cualquier sistema de metro. Son bulliciosas, llenas de gente que va de un lado a otro, sin parar. Pero hay otras, las que están al final de la línea, las que nadie visita a menos que sea absolutamente necesario. Son estaciones que el tiempo ha dejado atrás, casi como si fueran un vestigio de otro mundo. Nadie se detiene ahí por mucho tiempo, y la mayoría ni siquiera sabe de su existencia. Pero hay algo oscuro, algo siniestro en esas estaciones olvidadas. Y lo peor es que, a veces, es mejor no saber lo que ocurre allí. Hace un tiempo, un hombre llamado Daniel se subió al último tren que salía de la estación central de la ciudad. Era una noche fría, y el tren estaba casi vacío, como si la ciudad entera estuviera dormida. Daniel había tenido un día largo y solo quería llegar a su casa, un trayecto que había hecho cientos de veces antes. Pero esa noche algo era diferente. Algo en el aire, algo en el silencio. La gente de su vagón parecía demasiado callada, demasiado ausente. Él no los miró demasiado, solo sintió ese extraño escalofrío recorriéndole la espalda. Al llegar a su destino, Daniel se dio cuenta de algo inquietante. El tren no se detuvo en la estación principal, sino que siguió avanzando, adentrándose en un túnel oscuro y largo. Daniel miró a su alrededor, buscando alguna explicación, pero los pocos pasajeros que había en el vagón no parecían inmutarse, como si todo estuviera sucediendo con total normalidad. El tren siguió avanzando, y el silencio se hizo aún más denso. Era como si estuviera entrando en una zona donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Las luces del vagón parpadearon, y por un momento, el tren quedó a oscuras. Cuando las luces volvieron, Daniel vio algo que lo hizo estremecerse, una estación frente a él, en medio de la nada. No estaba en su mapa, no estaba en ninguna parte. Era una estación vieja, con un aire abandonado, como si no hubiera visto vida humana en décadas. Las paredes de la estación estaban cubiertas por moho, y el sonido de gotas de agua cayendo de algún lugar lejano llenaba el aire. Sin pensarlo, Daniel se levantó de su asiento y caminó hacia la puerta. Cuando la puerta se abrió, un aire frío y denso lo envolvió. Algo no estaba bien, pero aún así, bajó del tren. De repente, la puerta se cerró con un estruendo, dejándolo atrás. El tren siguió su camino, alejándose rápidamente, y Daniel se quedó en esa estación desolada, sin saber qué hacer. La estación era enorme, mucho más grande de lo que él había imaginado, y la luz tenue que venía de las farolas colgantes apenas iluminaba los pasillos. El sonido de sus pasos resonaba de una manera inquietante, como si hubiera algo o alguien observándolo. Miró alrededor, buscando alguna señal de vida,
pero no encontró nada, solo el eco de sus propios movimientos. A medida que caminaba, Daniel notó que las paredes tenían extrañas marcas, algo que parecía haber sido rasgado o quemado. Al principio pensó que podría ser alguna especie de grafiti, pero luego vio algo que lo hizo detenerse en seco, una mano, dibujada en una de las paredes, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje, pero con una urgencia desesperada. No había nada escrito, solo esa mano. Daniel sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. Decidió seguir caminando, pero algo le decía que no debería. Había un mal presagio en el aire, una sensación de que esa estación no estaba vacía. Al final del pasillo, en la oscuridad, algo se movió. Daniel se detuvo, su corazón comenzó a latir más rápido. Era una sombra, al principio difusa, pero que poco a poco se fue acercando. Daniel no podía ver bien, pero podía sentirla. Algo estaba en la estación con él, algo que no pertenecía a ese lugar. Un ruido seco lo hizo volverse bruscamente, y vio como una figura encapuchada salía de una de las puertas laterales. La figura estaba completamente inmóvil, pero sus ojos brillaban con una luz pálida que no podía explicarse. El miedo comenzó a apoderarse de Daniel, pero aún así, se acercó. ¿Hay alguien aquí?, preguntó con voz temblorosa. Pero no obtuvo respuesta. La figura simplemente lo observaba, sin moverse, como si lo estuviera esperando. Daniel dio un paso atrás, pero en ese momento algo más llamó su atención, un sonido, una risa. Era una risa suave, casi imperceptible, como si viniera de las paredes mismas. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo un pasillo largo y oscuro que parecía extenderse infinitamente. De repente, las luces parpadearon de nuevo, y la estación pareció temblar. Daniel sintió que el aire se volvía más denso, casi insoportable. Algo no estaba bien. Las paredes parecían moverse, como si la estación estuviera viva. En su desesperación, decidió correr hacia la salida. Pero cada vez que avanzaba, las puertas de la estación se cerraban, separándolo más y más de la realidad. Los ecos de sus pasos se multiplicaban, resonando de forma extraña, como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin. Cuando por fin llegó a una de las puertas de salida, se encontró con una pared invisible, como si todo el espacio estuviera siendo manipulado. En ese momento, entendió la verdad, la estación no era un lugar común. Era un lugar donde las personas que se perdían, nunca podían escapar. Los viajeros que se quedaban allí, atrapados en ese limbo, eran parte de la estación misma. Su destino era ser absorbidos por la oscuridad. La figura encapuchada comenzó a acercarse lentamente, y Daniel pudo escuchar su respiración pesada, como si estuviera esperando algo. En ese instante, una ráfaga de aire gélido le heló los huesos, y la figura habló, con una voz rota, profunda, como si hubiera estado atrapada allí por siglos. «Has llegado demasiado tarde», susurró la figura. «Este es el final del trayecto, y no hay salida. Todos los que han pasado por aquí, han quedado atrapados como yo. Y ahora, te pertenezco». De repente, las luces parpadearon una última vez, y el tren que había dejado atrás volvió a aparecer, esta vez pasando por la estación con una velocidad espantosa, como si todo hubiera sido una ilusión, un sueño dentro de otro sueño. Y en ese momento, Daniel comprendió que había caído en una trampa. Una trampa que no se podía escapar, porque esas estaciones olvidadas no son lugares físicos. Son trampas del tiempo, del miedo, y de las almas que nunca pudieron encontrar su camino de regreso. La última visión que tuvo antes de ser arrastrado por la oscuridad fue la de esa misma figura, sonriendo, sabiendo que ahora él formaba parte de su mundo, una estación más en el interminable trayecto que nadie recordará. Desde esa noche, la estación sigue esperando, y quien se detenga allí, será parte de ella. ¿Te atreves a bajarte en la próxima parada? ¿Alguna vez has escuchado historias sobre estaciones de metro que no deberían existir?
Esas leyendas urbanas de lugares oscuros, de paradas olvidadas, de trenes que no están en el mapa, pero que, cuando menos lo esperas, parecen estar esperando por ti. Hoy, te contaré algo aún más escalofriante, una historia que ocurrió en una estación que muchos prefieren olvidar, pero que, aún así, se niega a desaparecer. Así que si te atreves, quédate conmigo, porque lo que estás por escuchar, te hará pensar 2 veces antes de bajar al metro de noche. Todo comenzó en una tarde lluviosa, como esas que nos hacen sentir que el mundo entero se está desvaneciendo bajo la niebla. Un joven llamado Luis, quien hacía el mismo trayecto en metro todos los días, salió tarde del trabajo. Esa noche había algo diferente, aunque no sabía exactamente qué. El tren estaba prácticamente vacío, solo él y unos pocos pasajeros, todos con la mirada perdida, como si intentaran escapar de la realidad por unos momentos. Luis no pensó mucho en eso. Después de todo, las estaciones del metro eran su refugio, su forma de desconectar de la vida diaria. Pero esa noche, al llegar a su estación habitual, las luces del andén comenzaron a parpadear. No era algo fuera de lo común, ya que en esa parte del sistema, los trenes pasaban poco a menudo y el mantenimiento no siempre era el mejor. Sin embargo, algo en la atmósfera lo hizo sentirse inquieto. El aire se volvió denso, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un lugar que no debía estar allí. Luis, como siempre, decidió no darle importancia, hasta que el tren al que se subió esa noche no fue el que esperaba. Cuando el vagón llegó a la estación, no era la que usualmente veía. Las paredes estaban desmoronadas, el suelo estaba cubierto por una capa de polvo y suciedad. En lugar de las típicas luces brillantes, solo había una tenue luz amarillenta que no iluminaba nada con claridad. El vagón se detuvo, y Luis miró alrededor, confundido. Nadie más parecía haber notado nada raro. En ese momento, el tren se cerró detrás de él, y el maquinista, a través del intercomunicador, dijo: «Próxima parada, estación nocturna». Luis no entendió. Esa estación nunca estuvo en el mapa. No había oído hablar de ella antes. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, las puertas se abrieron y, a pesar de sus dudas, salió del tren. La estación parecía desierta, aún más que las otras en las que usualmente paraba. No había anuncios, ni sonidos, solo el eco de sus propios pasos. Se detuvo un momento, mirando a su alrededor, sin saber qué hacer. Un frío inexplicable lo recorrió de pies a cabeza, y, por un instante, juró haber escuchado un susurro, como si alguien lo llamara desde algún rincón oscuro. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Caminó unos metros más adelante y vio algo que lo hizo detenerse en seco, una puerta cerrada, al final del andén, con una luz roja tenue iluminando su parte superior. Había algo en esa puerta que lo atraía, una especie de fuerza invisible que lo empujaba a acercarse. Era como si estuviera siendo observado, pero al mismo tiempo, como si él fuera el único habitante de ese lugar extraño. Luis decidió investigar. Se acercó lentamente a la puerta, su corazón acelerado, los latidos retumbando en sus oídos. Estiró la mano hacia el pomo, y en cuanto lo tocó, un escalofrío recorrió su cuerpo, un estremecimiento que hizo que su piel se erizara. La puerta se abrió con un chirrido bajo, y él dio un paso dentro. Lo que vio no era lo que esperaba. La habitación que encontró detrás de la puerta no era una habitación común. Estaba llena de viejos relojes, todos detenidos a la misma hora, las 3:33 de la madrugada. Los relojes, aunque inanimados, parecían tener vida propia. Sus manecillas se movían a un ritmo desincronizado, como si lucharan por escapar de una fuerza que no podían comprender. El aire era espeso y pesado, y la sensación de estar atrapado era casi palpable. Luis no pudo evitar sentirse arrastrado por una extraña necesidad de mirar más de cerca. Sin embargo, al hacerlo, vio algo que lo hizo saltar de inmediato, una figura al final de la habitación, encapuchada, con la cabeza agachada. No podía ver su rostro, pero sí una sombra que se cernía sobre él, como si la figura estuviera esperando que se acercara.
El miedo lo paralizó por un momento, pero la sensación de que debía acercarse era más fuerte que todo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Luis dio un paso hacia adelante. A medida que se acercaba, la figura levantó la cabeza lentamente, y Luis sintió como si el tiempo se detuviera. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como si de alguna manera pudieran ver a través de su alma. Y lo peor de todo, era que esos ojos lo estaban llamando, invitándolo a dar otro paso más. De repente, el suelo debajo de él tembló, y las luces de la estación parpadearon una vez más. Luis retrocedió rápidamente, pero cuando intentó girarse para salir, la puerta que había atravesado estaba ahora cerrada. Estaba atrapado. La figura comenzó a moverse, pero no caminaba de manera normal. Se deslizaba por el suelo, como si no tocara la tierra. Luis sintió que la temperatura bajaba aún más, y un viento frío soplaba desde algún lugar oscuro. El susurro volvió a llenarlo todo, esta vez mucho más claro. Era una voz, suave pero penetrante, que le decía, «No puedes salir, no puedes salir». El eco de las palabras resonó en su mente, distorsionada, retumbando en sus oídos. El miedo lo invadió por completo, y fue entonces cuando comprendió, la estación no era solo un lugar. Era un espacio fuera del tiempo, un lugar donde aquellos que se perdían no podían regresar. Con un último esfuerzo, Luis intentó correr, pero las sombras lo alcanzaron. De repente, vio la figura acercarse a él, su rostro ahora claramente visible, una expresión vacía, sin vida, solo un eco de lo que alguna vez fue un ser humano. Su boca se abrió lentamente y pronunció las palabras, «Ya eres parte de este lugar». Antes de que pudiera reaccionar, el tren que había llegado a la estación se detuvo. Luis miró hacia atrás, pero no pudo ver nada. Solo oscuridad. La estación estaba vacía. El tren, que parecía el mismo que lo había traído, desapareció en la distancia. Las luces de la estación se apagaron, dejando atrás un oscuro vacío. Cuando, finalmente, las luces se encendieron de nuevo, Luis ya no estaba. Nadie en el metro recordaba haberlo visto. Y la estación, con sus relojes detenidos a las 3:33 de la madrugada, permaneció en silencio, esperando a su siguiente víctima. La leyenda de la estación nocturna sigue viva. Si alguna vez viajas en el metro de noche, recuerda, hay estaciones que no deberían existir, y hay trenes que no deberían detenerse. Si alguna vez te encuentras con un vagón vacío, con un aire extraño y un frío inexplicable, piénsalo 2 veces antes de bajar. Porque puede que tú seas el siguiente que se quede atrapado en una estación que nunca verá la luz del día. Imagina que estás viajando en el metro, cansado después de un largo día, y decides sentarte en el último vagón, ese que parece el más tranquilo. Al principio, todo parece normal. La gente entra, la gente sale, y tú sigues tu camino, esperando llegar a casa. Pero, ¿y si te dijera que en ese último vagón, en ese lugar donde parece que nada puede suceder, te espera algo que jamás habrías imaginado? Hoy, te contaré la historia de alguien que eligió sentarse en el último vagón, sin saber que ese sería el último viaje de su vida. Todo comenzó una noche fría de otoño. Javier, un joven de unos 30 años, estaba en su camino de vuelta a casa después de una jornada de trabajo más larga de lo habitual. El metro, como siempre, estaba bastante vacío a esa hora. Apenas un par de pasajeros compartían el vagón con él, y la mayoría parecía tan cansada como él, absorta en sus pensamientos o en sus teléfonos móviles. Decidió sentarse en el último vagón, un hábito que tenía desde hacía algún tiempo. Al principio, no sabía por qué le gustaba más. Tal vez por la calma que había ahí, alejado del bullicio de los otros vagones, o tal vez por esa extraña sensación de estar aislado del resto del mundo. Fuera cual fuera la razón, esa noche, como tantas otras, se acomodó en uno de los asientos del último vagón. A medida que el tren avanzaba, Javier notó que la estación por la que acababa de pasar estaba particularmente desierta.
La mayoría de los pasajeros se habían bajado en las paradas anteriores, y ahora solo quedaban unos pocos, los que al igual que él, tenían prisa por llegar a casa. Sin embargo, algo en el ambiente comenzó a inquietarlo. Las luces del vagón parpadearon varias veces, y un escalofrío recorrió su espalda. Pensó que tal vez era el cansancio, o que su mente jugaba trucos con él, pero el malestar no desaparecía. Algo en el aire estaba raro. El tren siguió su camino, pero cuando Javier miró por la ventana, vio algo que no debería estar ahí. Una estación que nunca había visto antes. No aparecía en el mapa, y la luz tenue que se filtraba por los cristales no hacía sino aumentar la sensación de que algo no estaba bien. Las paredes de la estación se veían viejas, desgastadas, y las luces apenas iluminaban los andenes, como si la estación misma estuviera olvidada por el resto del mundo. Javier sintió un nudo en el estómago, y antes de que pudiera procesarlo, el tren se detuvo. Algo en su interior le dijo que no debía bajar, que esa estación no era parte del recorrido. Los otros pasajeros, que antes parecían tan tranquilos, ahora se veían extrañamente ausentes. Nadie se movió. Nadie habló. Todo estaba en un silencio tan profundo que podía escuchar sus propios latidos. El aire, denso y frío, lo envolvió, y por un momento, la puerta del vagón se quedó abierta sin que nadie se moviera. Con una mezcla de curiosidad y miedo, Javier se levantó de su asiento. No podía quedarse allí sin hacer nada, así que decidió salir del vagón y dar un paso hacia esa estación extraña, como si algo lo estuviera llamando. El sonido de sus pasos resonó en el andén vacío, y mientras caminaba, notó que las luces parpadeaban cada vez más rápido, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. De repente, un ruido sordo y metálico le hizo girar rápidamente. Era un sonido que venía del último vagón, el que había dejado atrás. Javier observó cómo las puertas del tren se cerraban lentamente, pero algo no encajaba. Las puertas no se cerraban con el mismo sonido habitual, ni con la rapidez de siempre. Esta vez, lo hicieron con un crujido, como si algo estuviera estancado dentro. Cuando el tren arrancó de nuevo, algo muy extraño ocurrió. Aunque Javier sabía que el tren no se detendría hasta la siguiente estación, el vago eco de las ruedas chirriando se apagó de inmediato, dejando solo un profundo silencio. Sintió como su corazón comenzó a acelerarse. Decidió dar un paso atrás, pero fue en ese instante cuando se dio cuenta de algo aún más inquietante. Un pasajero había aparecido en el último vagón, de pie, mirando fijamente hacia él. No había nadie allí cuando él bajó, y ahora ese hombre estaba observándolo con una intensidad casi aterradora. Su rostro no mostraba expresión alguna, y el extraño brillo en sus ojos parecía provenir de algún lugar más allá de la realidad misma. Javier, con el miedo apoderándose de su cuerpo, intentó retroceder, pero algo lo detuvo. Una mano, que emergió de la nada, se posó en su hombro. Sintió una presión helada, como si una sombra invisible lo estuviera abrazando desde atrás. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el sudor frío corría por su frente. El tiempo parecía haberse detenido. ¿Cómo era posible que estuviera tan solo, y aún así, sintiera la presencia de tantas miradas sobre él? Desesperado por salir, Javier miró hacia las escaleras que llevaban al túnel, pero algo lo hizo detenerse de nuevo. En la distancia, podía ver las luces del tren brillando de forma anómala, casi como si brillaran con una intensidad cegadora. Las luces no se veían normales, no eran las del tren habitual. Estas parecían ser más frías, más vacías, como si de alguna manera supieran algo que Javier aún no podía comprender. El tren comenzó a moverse nuevamente, avanzando por un túnel interminable. Javier intentó correr hacia él, pero el vagón parecía alejarse con cada paso que daba, como si el tiempo se estirara frente a él. Cada vez que avanzaba, el vagón se alejaba un poco más, hasta que finalmente desapareció por completo. El túnel quedó en completo silencio. Javier estaba completamente solo, y lo peor de todo es que no había forma de salir de ahí.
con el corazón en la garganta, giró sobre sus talones, buscando una salida, algo que lo sacara de ese lugar. Pero entonces, vio algo que lo congeló en su lugar. En lo profundo de la oscuridad, una figura emergió lentamente, caminando hacia él con pasos lentos, arrastrados. Era la misma figura del último vagón, aquel pasajero inexplicable que lo había observado en silencio. Pero ahora, algo había cambiado. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta, y su sonrisa, aunque apenas visible, estaba torcida en una expresión que no pertenecía a un ser humano. «Has hecho lo correcto», dijo la figura en un susurro rasposo. «El viaje no termina aquí. Aquí, en este vagón, no hay regreso. Bienvenido al final». Javier intentó gritar, pero su voz no salió. El aire lo había atrapado. De repente, el tren volvió a aparecer, y esta vez las puertas se abrieron de golpe, como si lo invitaran a entrar. Pero lo que Javier no sabía era que, al subirse, ya no estaría viajando hacia su casa. El tren lo llevaba a un destino mucho más oscuro, mucho más profundo, donde aquellos que se suben al último vagón, nunca regresan. Esa estación, esa parada que no estaba en el mapa, sigue esperando a su próxima víctima. Si alguna vez viajas de noche, solo, y te encuentras con el último vagón, recuerda, el viaje puede no ser lo que parece. Puede que el último vagón sea, de hecho, el primero y el único.